Ok, entonces vamos a recordar lo que era la polaridad. En la clase pasada, casi ya las últimas diapositivas, nos quedamos en lo que fue cuando un enlace covalente es polar o cuando es apolar. Ese punto tenemos que tenerlo muy presente ahora en esta clase porque es muy importante. Entonces vamos a hacer un repaso, ¿sí? Entonces, Jennifer se quedó en... Ya bueno, ya avanzó esta parte de apolar y polar. ¿Ya? ¿Han comprendido esta parte bien, chicos? ¿Hay dudas, preguntas acerca de esto? No, ¿verdad? Porque en realidad es bastante simple. El polar es simplemente que es asimétrica y apolar es que es simétrica. ¿Ya? Y lo pueden pensar también de forma física ahora. ¿Ya? Y piensen, ¿se acuerdan el ejemplo que puso Jennifer de la molécula de agua, del hidrógeno y el oxígeno? Acuérdense que los dos electrones libres que rodeaban al oxígeno ejercían una fuerza de repulsión hacia afuera. Y los dos átomos de hidrógeno, los dos elementos de hidrógeno, ejercían otra fuerza opuesta, ya que bueno, por sumatoria vectorial de fuerza se cancelaban y eso hacía que la fuerza resultante sea igual a cero, ¿ya? Pueden pensarlo así, a manera de fuerzas, ¿ya? Esa es una forma. La otra forma es analizando el momento dipolar. El momento dipolar es este mu sub r que ustedes ven acá, ¿ya? Un segundo, me parece que están escribiendo en el chat. Ah, sí, ya, sí, sigan, por favor, chicos. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver aquí en el cuadrito que puso Jennifer, el momento dipolar varía según la molécula, ¿sí o no? Y si se dan cuenta, para el H2 el momento dipolar es cero. ¿Y que eso qué me indica? Que esa molécula es, eh, perdón, apolar. ¿De acuerdo? ¿Por qué apolar? Porque, bueno, posee simetría y sus moléculas están teniendo una repulsión en sentido contrario, lo que hace que su fuerza resultante sea igual a cero. El mismo principio ocurre con el cloro, pero no ocurre si se dan cuenta para el ácido, para el HF, para el ácido fluorhídrico, si no me equivoco. ¿Ya? En este caso, la fuerza, o bueno, el momento dipolar es 1,91. Y si yo, por ejemplo, hago la estructura de Lewis, aquí también tienen que manejar la estructura de Lewis, chicos. ¿Ya? Esta sería mi estructura de Lewis, ¿ya no? ¿Ya? Entonces, aquí habría un enlace, ¿ya? Y si se dan cuenta, la electronegatividad de cada uno de estos elementos es diferente, ¿sí o no? Porque no es, bueno, son elementos diferentes. Ahora, el hidrógeno va a ejercer una fuerza resultante, bueno, una fuerza en este sentido, ¿ya? Y el flúor en este otro sentido, ¿ya? Entonces, como yo sé que estos dos elementos son diferentes, ya, yo puedo decir que la fuerza resultante es también, no se cancela, ¿no? Mis vectores no van a ser iguales, así que la fuerza resultante, y también porque la electronegatividad del flúor es mayor al hidrógeno, puedo decir que mi fuerza va a ir en este sentido, ¿ya? Entonces, así, ahí digo, ya, como hay una fuerza resultante que no es cero, entonces la molécula es polar, ¿ya? Además que no es asimétrica, si se dan cuenta. Simplemente otra forma es trazan una línea acá, ¿ya? La línea morada que yo he puesto, y si ven que la molécula de aquí se parece a la del otro lado, dicen que es apolar. Y eso es todo. Entonces, lo mismo ocurre para los demás. Si ustedes hacen la estructura de Lewis, para cada uno de estos elementos se van a dar cuenta que hay moléculas que son simétricas y no simétricas. ¿Ya? A ver, un segundo, voy a quitar esto, ya. Entonces, ¿qué queremos decir con fuerzas intermoleculares? ¿Ya? Hay, como dijo Jennifer, esta vez vamos a ver algunos enlaces adicionales, eh, aparte de los enlaces iónicos y covalentes y metálicos que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que saber es que hay fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares. ¿Y en qué se diferencian? En que las fuerzas intramoleculares, ¿ya? Son más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares ya ocurren dentro de esta molécula, como su nombre lo dice, y valga la redundancia. Ya, por ejemplo, en el HCl, ese enlace que ustedes ven, ya, este enlace es bueno, es un enlace covalente, pero este enlace es una fuerza intramolecular. ¿Ya? Ahora, si yo uno este HCl junto con otra molécula, ya, de HCl, esta atracción que ocurre entre el elemento del cloro, entre el átomo de cloro y el átomo de hidrógeno, ya es una atracción intermolecular débil,
Y a esa atracción se le conoce como una fuerza intermolecular. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿eso quiere decir que todas las fuerzas intermoleculares están presentes en todos los átomos y moléculas? Correcto, es cierto. Todas las fuerzas intramoleculares o intermoleculares están presentes ahí. Incluso las fuerzas intermoleculares, ojo, son muy importantes porque permiten la consistencia y también eh, la consistencia más que todo de todas las cosas existentes que ustedes ven. Un ejemplo claro es el agua, por ejemplo. El agua existe gracias a las fuerzas intermoleculares. El agua es H2O, ¿sí o no, chicos? Y en el agua ustedes encuentran varias moléculas de H2O, ¿ya? Entonces, no es que el H2O esté flotando por ahí en un medio y a ese medio se le conoce como agua. No, no, no es eso. El agua se compone de varias moléculas de H2O unidas por puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno es una fuerza intermolecular que más adelante vamos a ver. Y bueno, si Jennifer se conecta también, lo va a explicar, ¿ya? Y y como mencioné, es el agua al componerse de puentes de hidrógeno, y un puente de hidrógeno en este caso sería el OH, ¿ya? Por H2O, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan, que las fuerzas intermoleculares engloban absolutamente a todas las cosas existentes. Incluso todo lo de la naturaleza que ustedes pueden observar está compuesto por fuerzas intermoleculares. En su ADN también, chicos, en su ADN ya hay puentes de hidrógeno, ¿ya? La estructura del ADN se basa en la estructura helicoidal, ¿ya? De doble hélice, que me imagino que, no estoy seguro si en biología ya lo han visto, pero la estructura de doble hélice del ADN posee puentes de hidrógeno, los cuales son fuerzas intermoleculares. Ahora, obviamente, en las fuerzas intermoleculares hay un montón de clasificaciones, ¿ya? Hay fuerzas de London, hay fuerzas de Van der Waals, hay fuerzas de puentes de hidrógeno, y así. Pero no se preocupen, aquí lo hemos puesto ordenadito para que todo se entienda. Y en realidad no es muy difícil, en serio. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? Lo primero que debemos saber, y como mencioné anteriormente, es que en los átomos ya hay fuerzas intramoleculares, que quiere decir que están dentro de una molécula o en un compuesto y que se enlazan gracias a estos. ¿Ya? También se les conoce como fuerzas interatómicas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se unen las moléculas? Las moléculas se unen, como mencioné otra vez, por fuerzas intermoleculares. Ahora, es una fuerza, ¿sí o no? Y como es una fuerza, yo puedo medirla, ¿sí o no? También. Ya, igual que en física, ustedes, digamos, empujan una partícula, un cubito, así como ustedes ven cuando hacen su diagrama de cuerpo libre, su DSL, lo empujan, ¿sí o no? ¿Ya? Y al momento de empujarlo, ya ejercen una fuerza, y esa fuerza puede ser de 1 newton, puede ser de 20 newtons, lo que sea. Pero si yo quiero medir el trabajo que yo he hecho, ¿en qué lo mido, chicos? En joules, ¿sí o no? ¿Ya? Y trabajo es, por física, es fuerza por distancia, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? Entonces, aquí sí se dan cuenta el trabajo, el trabajo o la energía, en realidad, porque lo que mide aquí es la energía, ¿ya? La energía la están midiendo en joules, ¿no? En joules por mol, ¿ya? Entonces, en este caso, las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Su unidad de medida por el sistema internacional son los joules, y en este caso, en el HCl, es una unidad de 431 kilojoules por mole, que ocurre en el enlace covalente, ¿ya? Ahora, obviamente hay fuerzas intermoleculares que van a ser más fuertes que otras, ¿ya? Eh, Obviamente, igual tenemos un diagrama en el que explican. Entonces, exactamente qué son estas fuerzas, como ya me lo mencioné antes, son fuerzas de atracción y repulsión que se van a producir entre las moléculas como consecuencia de la polaridad que poseen estas mismas, ¿ya? O sea, si yo tengo dos moléculas, ¿ya? Y estas se empiezan a juntar, ¿ya? Pueden pasar dos cosas, ¿sí o no, chicos? O se pueden repeler o se pueden atraer, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? Entonces, entonces, esa repulsión o atracción, ¿ya? Se le conoce como polaridad, ¿de acuerdo? Ahora, profesor, ¿y estas fuerzas intermoleculares ocurren en cualquier fase de la materia, en cualquier estado de la materia, perdón? Este, sí, sí, ocurre, incluso en el estado gaseoso, pero se manifiestan con mayor intensidad ya en los estados líquido y sólido. ¿Por qué, profesor?
Porque si se dan cuenta, en el agua, otra vez con el agua, es un gran ejemplo, ¿ya? El agua se encuentra en estado líquido a temperaturas normales, ¿ya? Entonces, eh, el agua, para conservar esta integridad molecular, ¿ya? Eh, esos enlaces que existen dentro del agua, ¿ya? Deben tener una determinada magnitud de fuerza para que no, para que el agua no pueda estar en un estado sólido, si se dan cuenta. Para que esté para que el agua esté en estado líquido a una temperatura ambiente, deben tener un enlaces o fuerzas intermoleculares eh, a una determinada magnitud de tal forma para que éstas no se, para que permitan la movilidad de las moléculas, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, en el estado sólido, ustedes saben que en el estado sólido las moléculas están bien pegadas y no permiten su movilidad, ¿ya? Eso quiere decir que las fuerzas intermoleculares entre ellas ya están completamente pegadas, ¿ya? Todas están juntas, ¿ya? Cosa que no ocurre en el estado líquido. En el estado líquido hay moléculas que obviamente algunas están juntas, ¿ya? Pero la fuerza intermolecular que hay entre ellas no es tanta, no es de tanta separación, ¿ya? Todas están casi unidas. Obviamente esa unión les permite a estas moléculas moverse a través del espacio, ¿ya? Y así generar esa eh, Hola Álvaro. Ah, Jennifer, ahora sí. Ya, ya, a ver, les termino de explicar esto y a ver para que Sí, tú les sigas, sí, ¿ya? sí, chicos, lo siento, ya regresé. Ya, Lori, Entonces, sigue. como, a ver, les termino de explicar esto, chicos. Entonces, ¿por qué es importante estas fuerzas intermoleculares, como mencioné? Bueno, estas fuerzas desempeñan un papel importante en las fuerzas, en los procesos biológicos. Miren, por ejemplo, aquí, ¿ya? Esta es una estructura del ADN, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, aquí podemos ver que casi la gran mayoría de estos enlaces, ¿ya? Hay, por ejemplo, aquí en el OH, este es un puente hidrógeno, hydrogen bond, ¿ya? O también aquí también se forma un puente, un enlace iónico, ¿ya? Un enlace iónico, chicos, también es un tipo de fuerza intermolecular. Todos los enlaces que ustedes conocen, covalente, iónico, metálico, son también tipos de fuerzas intermoleculares, ¿ya? Y, profe, ¿por qué es importante estas fuerzas intermoleculares? Porque si se dan cuenta, ¿ya? En el ADN, cuando ustedes ven esto, si no existiera este enlace de puente hidrógeno, sino que la estructura helicoidal de mi ADN estaría deambulando por ahí, ¿sí o no? Simplemente sería un fideo que está ahí flotando, ¿ya? Este enlace le permite a la molécula acoplarse a otras moléculas adicionales, ¿ya? Y este acoplamiento en el ADN, por ejemplo, ¿ya? Es vital para procesos biológicos, ¿ya? Que ocurren y que se llaman traducción, replicación y transcripción. Esos son ya otros procesos biológicos. No es necesario que se lo aprendan. Pero quiero que entiendan, y ya para terminar, ya es que las fuerzas intermoleculares son necesarias ya para iniciar procesos que pueden ocurrir en el ser humano, ya o pueden ocurrir en la misma naturaleza de animales, plantas, ¿ya? Ya, ya, a ver, con lo que respecta a las fuerzas intermoleculares, según a lo que estaba escuchando de Álvaro, y no tuve que salir porque la conexión, es que, bueno, estas moléculas o bueno, estos enlaces se van a encontrar en realidad en todo tipo de moléculas, va a ser la unión de moléculas, va a ser la unión de átomos, una fuerza va a ser mucho más intensa que la otra, e incluso dentro de estos enlaces entre moléculas van a haber fuerzas que van a ser mucho más intensas también que las otras. Dentro de los átomos, ¿ok? La unión de estos átomos, el enlace que se tiene al unir los átomos, la fuerza es mucho, mucho, mucho más grande que una fuerza, que una unión entre las moléculas. Es decir, si dos moléculas de agua se unen, esa fuerza va a ser más débil que unir el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. Ahí se tiene un enlace covalente, entonces esa fuerza es mucho, mucho más grande. Otro ejemplo también, para agregar a lo que estaba diciendo Álvaro, es que si tenemos, por ejemplo, lo que es el agua, cuando nosotros servimos el agua, las moléculas que se van a desprender son las moléculas de vapor, ¿ok?
Y eso ocurre, ¿por qué? Porque es mucho más fácil romper estas moléculas. Ay, no me digas que no se escucha. Ay, ya. Es mucho más fácil romper estas moléculas y que esta molécula de agua se desprenda y se convierta en vapor a que romper, o sea, a que romper el hidrógeno con el oxígeno. Cuando el agua se hierve, no se va a desprender hidrógeno ni se va a desprender oxígeno, se va a desprender lo que es una molécula de agua, ¿ok? Entonces las fuerzas intermoleculares son mucho, mucho más fuertes que las fuerzas intramoleculares o la fuerza interatómica. Ya, otro punto es que, bueno, las moléculas están formadas o bueno, son de naturaleza eléctrica por la polaridad y por la apolaridad. Aquí está el punto que les decía que son más débiles que las fuerzas intramoleculares, porque los enlaces, el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico, son enlaces mucho, mucho más fuertes que estas moléculas, que estas fuerzas intermoleculares, ¿ok? Y determina las propiedades físicas de la sustancia, como el estado físico, como les mencionaba, el agua. El agua al estar en estado líquido, luego pasa a un estado gaseoso. ¿Por qué? Porque se rompen estas fuerzas y bueno, se pasa a lo que es una molécula de agua, pero en estado gaseoso. Sí, justamente iba a pasar la lista. A ver, voy a pasar ahora la lista. Ok, esa es la lista, chicos. Se van apuntando, ¿ok? Para seguir. Entonces aquí tenemos la molécula, por ejemplo, el CH4. El CH4, vencer las fuerzas de esos enlaces químicos, o sea, la unión del hidrógeno con el carbono, miren, la energía que se necesita es de 1656 kilojoule por mol. Pero, por ejemplo, para romper moléculas de CH4, porque aquí hay una unión, aquí arriba se está rompiendo este enlace. Y para romper este enlace se necesita esta energía, 1656. Pero para romper este enlace que es entre moléculas, esta es una molécula y esta es otra molécula, para romper este enlace se necesitan solamente 8.9 kilojoule por mol. Entonces definitivamente romper se va a necesitar mucha energía para poder romperla. Entonces es importante tener en cuenta lo que es la fuerza intermolecular y la fuerza intramolecular o interatómica, son fuerzas diferentes. Una actúa para enlazar átomos y la otra para enlazar moléculas. Es importante, como les mencionaba, tener esto muy en cuenta con lo que respecta a la fuerza intermolecular, porque tiene mucha relación con lo que es los estados físicos. Por ejemplo, lagos, ríos y océanos existen gracias a las moléculas de agua, porque estas se atraen entre sí formando un líquido o se enlazan, ¿no? Estas fuerzas intermoleculares están mucho más presentes o tienen mucha mayor intensidad en lo que es los sólidos y los líquidos. Como les menciono, las fuerzas intermoleculares se van a dar por la unión de compuestos polares o compuestos apolares. Y dentro de estas también van a haber otras fuerzas y va a haber incluso también intensidad de estas fuerzas. Álvaro, envíales porfa ¿sí? El formulario. Listo. Entonces, continuamos. Antes de que mi laptop se apague de nuevo. Ok. Otro punto importante para para poder detectar nosotros lo que es la relación con el estado físico en cuanto a líquidos, es que también se ve lo que es la temperatura de ebullición. Como les decía, el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius. A esta temperatura es que se liberan esas moléculas de agua convertidas en vapor. Pero, por ejemplo, si tenemos la acetona, la temperatura de ebullición de esta acetona es de 56 grados Celsius. Entonces, la temperatura de ebullición es mucho menor que la temperatura del agua. Definitivamente aquí podemos ver lo que es la intensidad de esta fuerza intermolecular, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién sería más intenso? O sea, qué molécula tiene mayor fuerza intermolecular?
¿El agua o la acetona? El agua. Claro, el agua, ¿por qué? Porque su temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius. Entonces se necesita una mayor temperatura para poder romper estas moléculas, este enlace que se tiene, esta fuerza intermolecular que se tiene del agua, ¿no? Ay, Dios. Ya. En cambio, para romper las moléculas de la acetona, simplemente necesitamos una temperatura de 56 grados Celsius, que es mucho menor. Pero si, por ejemplo, queremos hervir lo que es el aceite de cocina, para que el aceite de cocina llegue al hervor, la temperatura de ebullición es de 200 grados Celsius. 200, el doble del agua. Entonces es mucho, mucho más fuerte. Por eso les menciono que dentro de estas moléculas, o sea, dentro de esta fuerza intermolecular, también hay intensidades. No es que solamente sea una fuerza estándar, sino dentro de la unión de las fuerzas intermoleculares de los polares hay intensidades también. Una es mayor, otra es mucho menor y otra es mucho, mucho menor. Las diferencias o las intensidades las vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Y otro punto es que las moléculas se repelen entre sí. Por eso se les menciona que las moléculas están cargadas eléctricamente, tienen naturaleza eléctrica. ¿Por qué? Por la polaridad. Van a tener una carga positiva, una carga negativa y se van a repeler o también se pueden atraer. ¿Ok? Las moléculas resisten a la compresión, por ello no nos hundimos en el suelo y los objetos sólidos tienen una forma y tamaño. Claro, porque por ejemplo, si estamos hablando de no sé, de un estado sólido, ¿okay? De cualquier objeto que está en estado sólido, entonces ahí los átomos, las moléculas están mucho más unidas porque la fuerza intermolecular es mucho más fuerte que una fuerza intermolecular de un estado líquido, por ejemplo. ¿Okay? Ahí en el estado líquido las moléculas están unidas sí, pero los enlaces están como que mucho más separados, por eso es que permite que tenga una forma indefinida, porque el agua no tiene forma definida, por ejemplo, o los líquidos en sí no tienen formas definidas, se pueden adaptar. En cambio, si estamos hablando de un sólido, los sólidos sí tienen una forma definida, ¿por qué? Porque están compactadas, ¿no? Porque las moléculas o los átomos están mucho, mucho más fuertemente atraídos y su molécula, la fuerza, es más intensa todavía. ¿Ok? Los estados físicos de la materia son el resultado de estas fuerzas de atracción. Como les decía, pueden repelerse por la carga porque son de naturaleza eléctrica, cargas positivas y negativas. Y cuando los átomos, iones y moléculas no tienen la energía suficiente como para escaparse de sus vecinos serían los otros átomos, entonces están formando un líquido entre sí. Pero si digamos, si tienen un espacio para poder moverse, estamos hablando de líquidos, ¿no? Ok, estoy corriendo un poquito, lo siento. Incluso otro ejemplo común que se tiene es, por ejemplo, el agua. Ya, vamos a continuar con el agua. Con lo que respecta al agua, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a la piscina y nos damos un clavado. A veces, muchos, me incluyo, no sabemos de entrar a la piscina y darse clavados. Yo un montón de veces he entrado a la piscina, me he dado un clavado y he ido, no de clavado, sino de panzazo. Entonces me ha dolido bastante y nos duele mucho, ¿por qué? Porque las moléculas de agua ahí se unen. O sea, hay una fuerza intermolecular ahí que permite, se le llama tensión superficial, ¿ok? Y ahí las moléculas están unidas, entonces cuando uno quiere ingresar, pero no enclavado, sino el área es mucho más grande, o sea, es un área más extensa, chocan las fuerzas, la tensión superficial del agua, la superficie del agua choca con la otra superficie y bueno, ahí es cuando sentimos el dolor. Pero si digamos, entramos de forma vertical, ni siquiera sentimos que estamos entrando porque es con mucha mayor facilidad. Es un área menor, ¿ok? Que ingresa. Lo mismo sucede con los insectos, por ejemplo, que ellos pueden caminar por el agua y no se hunden porque su peso, su masa es mucho menor a la de nosotros, ¿no? Y bueno, la tensión superficial permite, las fuerzas intermoleculares que existen permiten que este insecto pueda caminar encima del agua.